Oh Jehová Señor nuestro Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmos 8:1. ¿Recuerdas quién eres? Es posible pensar que David haya escrito esta oración cuando era joven, quizás cuando era un pastor. Seguramente el abrigo de la gran bóveda celeste en las noches tachonadas de estrellas, su alma se inspiró para escribir esta hermosa poesía lírica. Un sentimiento de profunda admiración y dignidad humana, nacida en el vínculo de David con el Creador, recorre todas las estrofas de esta oración. Este es el principio de los salmos que se refieren directamente a la naturaleza. En este canto se eleva la majestad y el poder de Dios manifestado tanto en la creación como en la vida del ser humano. El cántico de la noche estrellada, como se le ha llamado, testifica que el poeta no ve la naturaleza como un fin en sí mismo, sino como una expresión de Dios que se expresa en ella porque no se agota jamás. David expresa un cierto arrebato místico cuando ve a las estrellas tan lejanas al ojo y tan cercanas al corazón. Los astros le hablan de un creador que habita en la lejanía de la eternidad, pero cuya gloria se manifiesta en la cercanía de la creación. El autor español Miguel de Unamuno escribió: hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que llaman, hay ojos que esperan. Los ojos de David miraban, soñaban y esperaban en Dios. Él sabía, como escribiera el poeta Antonio Machado, que el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. David se sentía mirado por aquel cuya gloria se expresaba en las estrellas. Quizás creamos que no valemos nada, pero valemos mucho más para Jesús. Nuestra dignidad hace que en el hecho de que somos creación divina, el respeto a uno mismo nace de esta dignidad. Somos nuestro propio tribunal. Nada haremos que nos haga despreciables ante nuestros propios ojos. Cuando tu corazón tenga sed de Dios y tu alma se sienta perdida entre las cosas, eleva tu mirada al cielo. Conéctate con la creación y recuerda que Dios te está mirando. Y esa mirada no es para juzgarte, sino para dignificarte. La gloria del Creador se manifiesta en su creación y los cielos anuncian esa obra de las manos. Del cielo dimana el tiempo como la dimensión dentro de la cual ocurre nuestro pasado, presente y futuro. Mientras la tierra es donde ocurren las cosas, el cielo determina cuándo ocurren estas cosas y hasta cuánto tiempo. Al cielo pertenece el día, la noche, la luz y las tinieblas, el curso de las estaciones y los años. El movimiento de la rotación de la Tierra sobre su propio eje determina el ciclo del día y el movimiento de traslación en torno al Sol determina el ciclo de un año. De este modo, el cielo marca el tiempo de nuestra existencia y por esto señala nuestra finita y condición mortal. La profundidad abismal de una noche tachonada de estrellas revela infinidad en lo que nuestro mundo pareciera perderse. Fue este sentimiento de pequeñez humana lo que arrancó la pregunta del corazón de David cuando dijo: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Por otra parte, en su profundidad, el cielo nos arranca del encierro de la limitada existencia humana y nos permite ver a su vez, liberarnos de las ataduras de la ansiedad de la vida para captar la huella del Eterno.
Cuánto alivia la ansiedad del alma contemplar un cielo tachonado de estrellas. La oración nos abre al infinito. La bóveda celeste es el altar que nos espera cada día para derramar el alma en oración al Creador como lo hacía David. La oración es el puente que nos une con el Altísimo. Es algo maravilloso que podamos orar eficazmente. Que seres mortales indignos y sujetos al error posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios en una sencilla oración. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar a su Creador. Despleguemos cada día las alas de la oración y volemos hacia el Creador, el ser que nos ha dado la vida y nos ha prometido una mejor. Oramos al Señor en esta hora. Conectémonos este día sagrado, especial de Dios. Descalcemos nuestros pies delante de su presencia. Y ahí donde tú estás, en ese lugar donde tú y Dios se encuentran cada mañana, descalza tus pies. Ve de rodilla ante tu Creador. Levanta tus manos y conectémonos con el infinito Dios eterno. Padre Santo y Padre bueno, gracias, Padre, porque un día sagrado como hoy, tú pisas nuestra casa, pisas nuestro corazón y quieres dejar una huella de santidad en nuestras vidas. Esta mañana, Señor, decimos como el salmista David: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria en los cielos. Mientras, Señor, la luz del sol va haciendo alejar paulatinamente las tinieblas de la tierra, mientras ese proceso se está dando, Señor, aquí está tu pueblo y tus hijos, agradeciéndote por tu amor y tu inmensa misericordia, agradeciéndote por un día de descanso que tú creaste para que nos conectemos contigo en forma especial. Pero también, Señor, para darle descanso a nuestro cuerpo de faenas duras y difíciles durante toda una semana. Oh Señor, entregamos a ti nuestras cargas en esta mañana. Después de una semana de trabajo, Señor, quizás nos sentimos agotados, cansados, quizás heridos o agradecidos por tu misericordia. En esta hora, Señor, te quiero rogar que tú puedas levantar tus manos aquí donde estamos, glorificando tu nombre, reconociéndote como nuestro Dios, creador, redentor y protector de nuestras vidas. En esta hora, Señor, yo te ruego que tú puedas hacer descender en manos de tus ángeles las bendiciones que has preparado para tu grey. Y hagas descender tus manos sobre nuestras cabezas y nos des tu bendición. Que hoy podamos tener un día de un contacto espiritual y especial contigo. Oh Señor, que podamos entrar en una nueva esfera, en una esfera de santidad, en una esfera de plenitud, en una esfera de reposo. Que nada ni nadie nos aparte de esta experiencia de entrar en una cámara sagrada contigo. Que podamos buscar en la naturaleza esa voz con la cual nos hablas y nos guías y nos demuestra cuánto nos amas. En tus manos entrego a cada uno de mis hermanos en esta hora. Que sus cargadas almas puedan reposar hoy en ti. Y que esta oración pueda subir como un incienso grato a tu presencia.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, bienvenidos todos a nuestra programación de nuestros 40 días de ayuno que estamos corriendo, estando hoy en nuestro día 28 de nuestra jornada y esperando que el Señor pueda traer mucha bendición y mucha paz a tu vida. Agradecemos a Dios por todos los valientes madrugadores que siguen nuestra jornada fielmente y que están conectados hoy con nosotros. Saludamos a cada uno de ustedes, a todos aquellos que desde temprano van buscando esa presencia del Señor de una manera especial y que hoy están con nosotros. Espero que podamos, ¿verdad?, estar aquí. Hay algunos que están preguntando si se está dando la transmisión. Sí, aquí estamos. Esperamos que se puedan ustedes conectar porque el tema de hoy es hermoso, es poderoso. Y hoy vamos a estar viendo la segunda parte de nuestro tema de la puerta de las aguas. Y hoy no vamos a estar dando, ¿verdad?, promoción saludable que siempre hacemos durante la semana. Nuestra transmisión de los sábados es una especial. Queremos marcar esa diferencia entre nuestra programación de sábado y la de la semana, pero esperamos que todos ustedes estén alcanzando sus metas personales. Cada uno de ustedes se propuso una meta a lograr en esta reconstrucción que estamos haciendo de nuestras puertas espirituales y físicas. Y hoy estamos en la puerta de las aguas, así que esperamos que todos tengan su agua, ¿verdad? Su palabra, que la palabra de Dios es nuestra agua de vida, y también tengamos nuestra agua a nuestro lado para nosotros poder ir hidratándonos a nosotros a medida que vamos avanzando en el tema de hoy. Bien, vamos a nuestra temática de hoy y vamos a entrar al libro de Nehemías. Al libro de Nehemías, capítulo 3. Estamos en el versículo, ayer lo estábamos viendo, voy a dar un pequeñito, ¿verdad?, retroceso rapidito con respecto a la puerta de las aguas. La puerta de las aguas es la puerta que está ascendente hacia la esquina sureste de la ciudad en dirección hacia el norte. Ahora terminamos la puerta de la fuente, ¿verdad?, que quedaba allí cerquita en la esquina sureste, y ahora vamos ascendiendo y nos encontramos con la puerta de las aguas. Ambas dan hacia la parte occidental de la ciudad de Jerusalén y ambas tenían acceso al estanque de Siloé. ¿Okay? Ayer estábamos viendo cómo la puerta de las aguas que se encontraban allí era una puerta que se abría en la celebración de la fiesta, ¿verdad?, de cuando estaba unida, ¿verdad?, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, como también se le llama. Esa puerta se abría para esa celebración. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, ¿verdad?, salían por la puerta de la fuente, iban hasta el estanque de Siloé y ahí buscaban agua y le entraban por la puerta de las aguas, porque se hacía una festividad de las aguas. Y para poder hacer esa fiesta, los sacerdotes, tanto para el día de la expiación como para el inicio, ¿verdad?, de la fiesta de los tabernáculos, que se iniciaba ahí con la Pascua, en el Yom Kippur, no en la Pascua, en el Yom Kippur, en la expiación, específicamente, ellos debían lavarse completos, ¿verdad? Antes de hacer la expiación por el pueblo, ellos tenían que entrar en un proceso de expiación, de purificación a través de esas aguas. Y ayer estábamos viendo cómo
Sobre la puerta de las aguas se encontraba un estanque de inmersión llamado la mikvah. Este especialmente era usado por el sumo sacerdote, quien se sumergía en las aguas 5 veces ese día, en preparación para entrar al lugar santísimo, donde iba a pedir perdón por los pecados de toda la nación de Israel. Y es bien interesante que por esa puerta, ustedes saben que por esa puerta se entraba el agua. Y ayer estuvimos hablando cómo esa puerta representaba ese nuevo nacimiento del cual Dios le había hablado a Nicodemo. En el capítulo de Juan, capítulo 3, verso de 3 al 8, en la conversación, cuando Dios le dijo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ayer nuestro tema estuvo basado acerca de cómo la puerta de las aguas representaba la purificación de nuestra vida a través del bautismo. Pero estábamos viendo cómo en la puerta de la fuente, que representaba el bautismo del Espíritu Santo, representaba el bautismo como un evento, como un sellamiento, como una evidencia de que nosotros habíamos sido llamados, guiados por el Espíritu Santo para hacer esto. Y ayer en nuestro tema estuvimos viendo 2 casos interesantes de cómo Dios, así de la misma manera como primero se pasaba por la puerta de la fuente antes de entrar por la puerta de las aguas, ese vínculo con el Espíritu Santo es tan así como se presentaba en las puertas, así mismo ocurría. Dios primero envía el bautismo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y juicio. Es el Espíritu Santo quien nos lleva como un ayo a Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos enseña y nos guía a poder guardar los mandamientos de Dios, porque nosotros por nosotros mismos no podremos. Así que la unción del Espíritu Santo siempre vendrá primero. Siempre vendrá la puerta de la fuente antes que la puerta de las aguas, porque es la puerta de la fuente quien nos lleva a la puerta de las aguas. Y ayer estuvimos viendo los 2 casos bíblicos, ¿verdad? De Cornelio y toda la gente que estaba en su casa, cómo Dios les dio el bautismo del Espíritu previo a que Pedro le diera el bautismo por agua. Y así mismo lo dijo Pedro. ¿Cómo le vamos a impedir a esta gente gentil bautizarlos por agua cuando ya Dios le acaba de dar el mismo espíritu que nos dio a nosotros? Porque no le dio otro diferente. El mismo que le dio a sus discípulos es el mismo que le dio a los gentiles. Y el mismo caso lo vimos con el etíope, al cual el Espíritu Santo llevó a Felipe para que se acercara a su carro, donde aquel hombre estaba siendo guiado por el Espíritu Santo a buscar las escrituras. Estaba leyendo las escrituras de Isaías. El problema que no entendía. Entonces estamos viendo cómo el Espíritu Santo conecta nuestras vidas. Yo no los conocía a ustedes. Ustedes no sabían quién era yo. Pero fíjate que el Espíritu Santo nos ha conectado a través del poder de la palabra. Ha sido la palabra el vínculo perfecto que nos hemos sido conectados, que es esa agua de vida, esa agua de vida. Nos ha conectado de la misma manera que esa palabra conectó a Pedro con Cornelio para que los gentiles comenzaran a conocer la verdad de Dios. Asimismo, el Espíritu Santo conectó a Felipe con este etíope, el cual cuando llegó a su tierra, que quizás nadie conocía de Dios, él se convirtió en ese testificador, él se convirtió en ese misionero, en ese evangelista. ¿Por qué? Porque tuvo una conexión con la fuente del Espíritu Santo y el agua de la palabra, más el agua del bautismo. Impresionante cómo se unen todos estos conceptos para poder darnos a nosotros una comprensión abierta de cómo Dios trabaja, Hoy vamos a ver y contemplar esta otra área de la puerta de las aguas. En la Biblia, el agua también representa la palabra de Dios. Conforme vamos conociendo más la palabra, vamos así limpiando nuestra vida. Así como Cristo, dice Efesios capítulo 5, 25 al 27,
Efesios capítulo 5, 25 al 27 dice así: así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ni sino que fuera santa e inmaculada. Estamos viendo aquí cómo la misma palabra de Dios presenta que Dios purifica a su iglesia por el purificamiento del lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra de Dios quien se convierte en esa fuente de agua limpia que purifica el alma. No sabía aquel día en el pozo, aquella samaritana, que estaba buscando agua y estaba ella sacando agua al lado de la verdadera fuente. Todos pensaban que aquel pozo que se había hecho en Samaria, que era uno de los pozos de Jacob, era un lugar, era un pozo bendecido. Era un pozo donde ellas podían recibir no solamente agua, sino bendición y perdón. Lejos de lo que la samaritana no sabía, era que ella tenía de frente al verdadero pozo de agua. Y esa conversación, esa palabra que Jesús tuvo con aquella mujer, cautivó su corazón en una sencilla petición de: dame de beber. Allí ella le mostró cuál era la diferencia y por qué un judío hablaba con un samaritano si no se llevaba. Y hasta le presentó las diferencias donde ella esperaba que algún día había una profecía de que todas las cosas iban a ser restauradas y que ellos iban a poder adorar a Dios. Y él le dijo: mira, ni en este monte ni en Jerusalén. Y ese día Jesús se le presentó a ella como el agua que saltaba para vida eterna. Y esa agua él se la estaba dando de beber a ella sin que ella se diera cuenta, en aquella conversación, en aquella palabra expresa, cuando Jesús cuando le dijo: vete, busca tu marido. Y ella le dijo: no tengo marido. Y le dijo: bien has dicho, porque 6 has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Para que tú veas que la palabra de Dios no solamente alienta nuestra alma cuando se encuentra cansada y abatida, también nos reprende cuando estamos en error y pecado. A veces queremos que cuando abrimos la Biblia, solamente Dios nos diga lo que queremos escuchar y que Dios complazca solamente los deseos de nuestro corazón y que el Señor sencillamente nos protege, nos cuida, nos consuele, nos dé palabras de ánimo. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios también va con palabras de reprensión, palabras duras, que puede ser que nos haga una herida en el alma. Pero esa herida es para botar todo ese pus y ese veneno que nosotros venimos acumulando por mucho tiempo. Dice aquí, estamos leyendo en el libro de Efesios capítulo 6, que Cristo en su amor por su iglesia la purifica por el lavamiento de la palabra. Por eso la palabra de Dios tiene varios significados, como lo que es agua, como es espada que atraviesa, ¿verdad?, hasta los tuétanos del alma. Entonces estamos viendo cómo la palabra de Dios comienza a establecer una limpieza y una purificación. No es casualidad que cuando el pueblo de Dios se reunió a oír a Esdras, a leer la Torá, lo hicieron en las puertas de las aguas, la cual estaba abierta porque ese día se iniciaba las fiestas del 7º mes. Y hoy yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Nehemías. Ahí mismo le vamos a dar un poquito hacia adelante y nos vamos a ir al capítulo 8. En el capítulo 8 de Nehemías, después que las puertas se reconstruyeron y las murallas y el trabajo se organizó, comenzó a organizarse las ceremonias,
nuevamente se reorganizaron los levitas, los cantores, los porteros, toda la gente, como que comenzó a dársele no solamente estaba destruida la puerta, las murallas y la ciudad, estaba toda organización eclesiástica, toda organización política y social estaba decaída. La ciudad estaba, todo el mundo trataba de sobrevivir, pero no había nada que pudiera conducir correctamente los estatutos y las normas, tanto religiosas como sociales, dentro de la ciudad. Pero mira por dónde comenzó Esdras y Nehemías a organizar. No fueron a restablecer inmediatamente después que hicieron las puertas y la ciudad y las murallas. No fueron a restablecer el sistema político, ni reorganizar las castas sociales ni económicas. Lo primero que decidieron restablecer es su fe a Dios, restablecer el sistema religioso. Hoy en día el mundo busca enderezar las cosas, enderezando los asuntos económicos, políticos y sociales. Por aquí, por ahí es donde el mundo comienza. Pero por ahí no se comienza a reorganizar la vida. La vida comienza por donde comenzó todo. Fuimos hechos por Dios. Somos criaturas de Dios. Y si tú quieres comenzar a enderezar los asuntos económicos de tu casa, tú quieres resolver los problemas familiares de tu casa, tú quieres resolver los problemas profesionales en tu trabajo, tú quieres comenzar a enderezar algunas cosas en tu vida, comienza por el punto de origen. Y quiero que busques en tu Biblia, en el libro de Nehemías capítulo 8, y compartamos juntos lo que aquí explica. Dice así: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está ante la puerta del agua. Mira esto. Mira dónde decide reunirse el pueblo para iniciar una reforma. En la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés que el Señor mandó a Israel. El primer día del 7º mes, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y leyó en el libro en la plaza de la puerta de las aguas, desde el alba, es decir, desde el amanecer, hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Una de las cosas que quizás habían quedado olvidadas había sido la lectura de la palabra. Imagínense, en esas ruinas, quizás escondido en alguna parte del templo, quedó el libro que Moisés había escrito en aquellos 40 días de ayuno que tuvo en el Sinaí. En aquella jornada que tuvimos nosotros el año pasado, que subimos la montaña 2 veces. Allí Dios le dio estatutos y leyes y cómo se iba a hacer el sistema del santuario y del sacerdocio y todo, y las fiestas, todo Dios se lo estaba dando a Moisés. ¿Sabe qué? Eso había quedado olvidado. ¿Dónde comenzó la reforma? Trayendo la palabra de Dios otra vez a la conciencia y a la lectura del pueblo. Y dice allí que Esdras, trajo la ley. Lo que hoy los hombres quieren abolir, lo que hoy los hombres han pisoteado, la ley de Dios, los estatutos de Dios, la palabra de Dios. Hoy la gente prefiere leer libros y no la Biblia. Esta reforma comenzó trayendo la palabra de Dios a la consideración de hombres, mujeres, jóvenes y niños que podían entender. Y dice allí, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, dice versículo 3. Voy al 4. El escriba Esdras estaba sobre la plataforma de madera hecha para esa ocasión,
Junto a él estaba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Masías a su derecha. A su izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadamá, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que ellos, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Óyeme, wow. Cuando él abrió aquel libro de la Torá, cuando abrió aquel libro que Moisés había escrito con su mano, con su puño y letra, el pueblo sintió un arrobo de santidad y se puso de pie. Entonces Esdras alabó al Señor Dios grande, y todo el pueblo alzó sus manos y respondió: amén, amén. Y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Mira la reacción de un pueblo frente a la puerta de las aguas, señores. Dice que mira todo lo que ahí ocurrió. El pueblo se puso del pie. El pueblo alabó al Señor Dios grande. Todo el pueblo alzó sus manos. Respondió amén y amén. Se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Créanme de todo corazón que yo estoy ansiosa de ir un día a la casa de Dios y esto ocurra. Que haya una reacción natural, voluntaria, no estructurada, de que le tengamos que decir a los hermanos: hermanos, vamos a estar de pie para esta oración. Hermanos, por favor, salude a los que están al lado así con la manita porque ahora tenemos el COVID. ¿Qué reacción tuvo la lectura de la palabra? Esta fue la reacción de un pueblo. Esto fue una reacción natural. Esta era una reacción de lo que ellos habían aprendido de cómo se celebraba la palabra de Dios. Cuando aquel libro se abrió, el pueblo se puso de pie. Cuando escucharon la palabra, dice allí que el pueblo alabó al Señor, alzó sus manos, dijo amén con el corazón. No tuvieron que decirle: y hermano, ¿cómo decimos? Amén. Como si fuéramos niños de escuela. Cuando entramos a la maestra: buenos días, niños. Buenos días, Mrs. Martínez. ¿Cómo están todos hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? ¿Usted se acuerda de eso? Hay unas estructuras, pero la adoración a Dios es una adoración que es gozosa, voluntaria, es espontánea, pero también es poderosa. Yo me pregunto qué reacción hace en nosotros cuando vamos a la casa de Dios y escuchamos la palabra. ¿Hace el mismo efecto? ¿O nosotros nos hemos dejado aclimatar por una estructura que nos impide poder hacer estas cosas? Versículo 7. Dice aquí: los levitas, Josué, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Celita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías. Y usted dice: ¿y por qué ella lee todos esos nombres tan raros? ¿Por qué no los saltamos? Fíjese, yo aprendí a valorar los nombres. Si Dios permitió que estos nombres aparecieran es porque esta gente marcó una diferencia. A mí me encantaría que un día en algún libro aparezca mi nombre como que yo pude marcar la diferencia de todos los demás. De la misma manera que el libro de Proverbios, que cuando habla de la mujer virtuosa, termina diciendo: muchas hicieron el bien, pero tú sobrepasaste a todas. Nosotros tenemos que aprender a marcar una diferencia en nuestra vida. Cuando dice allí, cuando yo les mencioné que al lado de Esdras estaban todas estas personas que yo les mencioné, incluyendo a Mesulam, que ayudó a reconstruir 2 veces, 2 partes, una en el oriental y otra en el occidental. Son gente que se destacó. Fueron gentes
que marcaron la diferencia en aquella reconstrucción. Muchos hicieron algunas cosas buenas, pero otros quedaron destacados. Y estos levitas que menciona aquí, ellos se destacaron, dejaron huellas en el pueblo y Esdras los quería cerca. ¿Y cuál fue el trabajo que hacían estos levitas que yo acabo de mencionar sus nombres? Dice aquí, explicaban la ley al pueblo que seguía de pie. Mientras Esdras estaba leyendo la palabra, estaba de pie. El pueblo estaba de pie. Cuando el pueblo vio que Esdras se subió a aquella plataforma, aquel púlpito de madera que se hizo para que Esdras quedara más alto que los demás. Cuando Esdras abre la palabra, dice que estuvieron leyendo la palabra desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Y cómo estuvo el pueblo? Señores, de pie. Eso me impresiona. Me impresiona cómo a nosotros nos pesa, señores. Imagínense ustedes que tengamos que tomar el culto de pie. Ay, no, mire. Para eso se compran bancos bien cómodos. Bien cómodos. Una vez yo estaba dando una campaña evangelística y yo les estaba pidiendo a la gente que por favor, mientras estuviéramos cantando, y teníamos un servicio de canto de 15 a 20 minutos. Y después que cantamos el primer cántico, ya lo habíamos avisado de que por favor la gente permaneciera de pie. Y usted veía 2 o 3 personas desesperadas y me llega alguien que trabajaba en la campaña, de los que tenía del staff de la campaña, era en otro país que yo estaba dando la campaña. Viene la persona bien preocupada y me decía, hermana, ¿y cuándo vamos a sentar la gente para que termine de cantar sentado? Yo le dije, no, pero es que yo dije las instrucciones claramente que aquí se va a cantar de pie. Dios es rey y a ningún rey se le alaba sentado. No hay ninguna parte en la Biblia que diga que el pueblo se sentó a alabar. Es que nuestra costumbre, nuestra tradición es que cantamos un himno de pie y todos los demás cantados. Usted no ha visto nuestros servicios de canto, que muchas veces cantamos el servicio de canto de pie y decimos, para finalizar, pongámonos de pie para cantar el último himno tal. Óyeme, pero perdóname, pero qué disparate es este, porque la Biblia no dice en ningún momento que el pueblo alaba sentado. Usted vaya a los conciertos mundanos a ver cómo está la gente mientras los artistas están cantando, dando su concierto. La gente está de pie. En los conciertos que se hacen al aire libre, no hay sillas, todo el mundo está de pie. Y allí están por horas con sus artistas preferidos cantando. Y a nosotros nos pesa cantar 4 o 5 himnos de pie. ¿Por qué? Porque nuestra tradición nos ha enseñado que delante de Dios buscamos nuestra comodidad. Y delante de Dios no venimos a buscar nuestra comodidad. Delante de Dios venimos a adorar al que hizo los cielos y la tierra. Y esto es cátedra, que tenemos aquí un pueblo que va al agua, a la puerta de las aguas, a escuchar el agua que salta para vida eterna. Y lo hacen de pie. Y alaban de pie. Y dice que allí estaba el pueblo, seguía de pie, mientras estos levitas valientes estaban explicando la ley al pueblo, porque esa gente había estado en un exterminio por 70 años. Ya no tenían quien les pudiera seguir. Muchos de ellos eran generaciones jóvenes que no habían escuchado nunca, yo creo que ni nada de la Torá. Y dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente y explicaban su sentido para que entendieran la lectura. Este era el trabajo de estos levitas. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 levitas estaban explicando al pueblo. Dice que leían dándole, ¿verdad?, su acentuación, haciendo las pausas donde iban. Sabían leer. Fueron personas escogidas que sabían leer, y dice que explicaban y leían con sentido. Y eso me llega. Eso me llega. A veces en nuestras iglesias, para darle participación a las personas, le decimos, hermano, mira, le vamos a dar para que pueda tener el misionero o para que pueda tener esta parte. Y a veces somos tan desorganizados que esa persona ni se tomó el tiempo de leer, practicar
o aprender y memorizar la historia que van sin preparación a la casa de Dios a tener una lectura donde todos estamos medios perdidos. Yo quiero decirle una cosa. Nosotros tenemos que comenzar a evaluar lo que nosotros le damos a Dios y cómo nosotros nos preparamos para nosotros ser un portavoz de la palabra de Dios. Si a ustedes le dan una participación para usted participar en la iglesia, señores, tome tiempo para que usted la pueda leer, aprender, estudiar, redactar frente a un espejo. Usted prepárese para que cuando usted haga una exposición pase lo que pasó aquí, que estos 13 levitas leían el libro con claridad, con sentido, para que la gente pudiera entender la lectura. Una de las cosas que a mí me abate, y lo digo, usted sabe que yo tengo que decir las cosas. No solamente hay gente que ni se prepara para hacer una exposición de la palabra de Dios, no solamente para adultos, sino también para niños. Y a veces da pena cómo hay personas que dicen, vamos al rincón de los niños para dar la historia de los niños, y se sientan frente a los niños a leerles. Y a veces de una manera terrible, sin pausa, sin acentuación, sin gusto, sin mirar a los ojos. ¿Y cómo usted pretende que un niño escuche 5 minutos? Si ese va a ser el culto de los niños, señores, hagan un culto para los niños. ¿Qué le van a dar a los niños? 5 minutos, 10 minutos en la iglesia. Que vibren, que sean motivador, que la palabra que ellos anhelen en ese momento. Y después se pasan regañando a los niños porque están subiendo y bajando las escaleras porque no les están haciendo caso. Bueno, ¿quién ni yo con la edad que tengo? ¿Por qué? Aquí está presentando que cada vez, si usted quiere contar un chisme, fíjate, para contar un chisme la gente le pone mucha picardía y le pone mucho gusto y mucho drama. No, la palabra de Dios debe ser presentada de una manera amena, poderosa, entendible, comprensible, explicada. Por eso el capítulo 8 de Nehemías se toma la delicadeza de aún describir la manera en que fue expuesta la palabra y la manera en que el pueblo la recibió y reaccionó. ¿Por qué el pueblo reaccionó poniéndose de pie, levantando las manos, alabando, diciendo aleluya y después postrándose a los pies? Porque fueron conmovidos por la palabra. La manera en que fue expuesta la palabra de Dios trajo esa respuesta al pueblo. Y este mensaje lo estoy dando para todos los que me están escuchando. Y aún para aquella persona, ¿verdad? Que son de aquellos que tienen el privilegio, como digo yo, de presentar la palabra en la iglesia. Hay pastores que no se preparan, hay hermanos, hay ancianos, hay predicadores que no se preparan para predicar la palabra. Y usted los ve allá arriba haciendo unas coyunturas que usted dice, pero qué enredo tiene esta persona, yo no entiendo nada de este sermón. Empieza con un tema, sigue con otro, pero no hay un puente ni una hilación entre este temas. Y al final tú dices, yo no entendí nada de lo que dijeron hoy en la iglesia. Nada. Señores, si nosotros nos ponemos en la puerta de las aguas para presentar la palabra de Dios, esa agua tiene que ser con poder para que salte para vida eterna. Dice el versículo, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo les dijeron, este es un día santo, dedicado al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Mira esta otra reacción que trajo la presentación apropiada de la palabra de Dios. Miren cómo fluyen las emociones. Y esto es algo que yo quiero también puntualizar. Muchas de las tradiciones en nuestras iglesias es que se nos impide poder manifestar nuestras emociones y sentimientos delante de la casa de Dios. La gente cree que cuando tú vas a la casa de Dios, tú tienes que dejar tu corazón y tus emociones en tu casa y tú tienes que venir con un corazón vacío, con solamente para decir amén, amén,
amén, con una única cara que parece que te mataron y que te duelen y que te aprietan los zapatos, porque no te puedes ni reír. Hay gente que tiene ideas tan y tan equivocadas de lo que se hace en la casa de Dios. Y dice, no, que en la casa de Dios uno no puede ir, uno tiene que ir con la cabeza agachada, uno tiene que ir con la cabeza allá sin hablar, sin decir, y cuando usted salga de la iglesia no salude a nadie ni nada, y usted siga por ahí para abajo para su casa, pues usted no puede decir nada. Señor, esto no es lo que yo estoy viendo en la puerta de las aguas. Y de paso, yo les dije a ustedes que justamente en la celebración de los tabernáculos, Jesús se paró, y allí yo se lo dice el versículo Juan 7, 37 al 38, dice, y en el último día del gran día de la fiesta, Jesús puesto de pie, allí en la puerta de las aguas, exclamó en alta voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Jesús se declaró que Él era la palabra, Él era esa fuente de agua viva. Y si es agua viva, señores, ahí hay impulso, ahí hay poder, ahí hay fuerza para limpiar, ahí hay poder para purificar y para traer gozo. Y estamos viendo que la fuente de las aguas, mire todas las expresiones emocionales que el pueblo tuvo. El pueblo se puso de pie, el pueblo levantó las manos, el pueblo dijo amén, el pueblo se postró delante de Dios, adoró al Señor y ahora está llorando. Si nosotros hacemos esto en muchas de nuestras iglesias, nosotros dicen, hermanos, tiene que contener sus emociones o salga afuera. ¿Por qué? Porque no se nos permite ni reír, ni llorar, ni cantar, ni alabar, ni levantar las manos, ni hacer nada. Oye, pues que vengan y se lo digan a Esdras, que vengan y se lo digan a Nehemías, que el pueblo estaba en pecado entonces. El gozo, el impacto que hizo, la lectura apropiada, el sermón apropiado, la manera expuesta correctamente de la palabra de Dios, hizo un impacto tan grande que el pueblo ahora terminó llorando. Terminó llorando. ¿Por qué? Porque estaban reconociendo cómo habían errado, cómo era posible que se les hubiese ocultado por tanto tiempo. Ese libro estaba allí. A ningún sacerdote se le ocurrió irlo a buscar. Tiene que venir Nehemías y Esdras a hacer una reforma al pueblo. Y glorificamos el nombre de Dios por las reformas que están ocurriendo dentro del pueblo de Dios desde que la pandemia llegó, donde nosotros nos estamos conectando más con la palabra. Alabado sea el nombre de Dios por las reformas. El pueblo había estado oculto no solamente en una ruina física de una ciudad, estaba en una ruina espiritual. Y aquí estamos viendo cómo estos hombres comienzan a restablecer la palabra de Dios como la fuente viva del agua. Y aquí vemos la reacción del pueblo. El pueblo empieza a llorar. Y aquí dice que porque todo el pueblo lloraba, estoy leyendo el versículo 9, todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. La palabra de Dios estaba trayendo una transformación, estaba como una espada atravesando, nos estaba haciendo conscientes de los errores y los pecados que el pueblo había cometido, y esto estaba trayendo una transformación. Estaba habiendo aquí un sentimiento de arrepentimiento. Yo quisiera poder ir a la iglesia a escuchar más sermones que me lleven a la contemplación de mi pecado y al arrepentimiento. Que pueda llevarme a mí a tener una experiencia de gozo y de perdón. Y dice ahí que el pueblo, le decían al pueblo, cuando vieron que el pueblo abrió la boca a llorar, todo el mundo, hombres, mujeres, jóvenes, niños, el pueblo estaba en humillación, estaba en una introspección de su vida, estaban llorando hasta de alegría porque estaban recibiendo una palabra que le había sido oculta por tanto tiempo. El pueblo entró en este sentimiento de llanto, y cuando vieron a esto, dice que le decían,
Ay, no lloren así, no se entristezcan tanto. Hoy es un día sagrado. Mira lo que dice el versículo 10. Después Nehemías les dijo, id, comed alimentos selectos, bebed bebidas dulces, enviad porciones a los que no tienen preparado, porque es día santo consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Mira qué palabra tan apropiada dijo Nehemías en esa ocasión. Ese día era un día sagrado, era el día del Señor. Y él le dijo, ay, por favor, no se entristezcan tanto. Vamos a convertir estas lágrimas en gozo. Vayan a su casa, coman comida selecta, comida buena, beban. Mira, le dicen hasta beban algo dulce por el sentido de como cuando tú bebes algo endulzado, un jugo de frutas o algo, como que eso te da un placer en el interior. Mira cómo se están uniendo estos conceptos de vayan, coman y compartan el pan. Mira lo que les digo, mucha gente quizás no tuvo, ¿por qué? Porque se había olvidado esto de preparar los alimentos el viernes. Y él le dijo, mira, quizás muchos no tengan comida preparada, vayan y compartan. Óigame, ¿qué clase de día fue ese? ¿Qué clase de día fue ese? Porque dice, no se entristezcáis porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los levitas clamaban al pueblo diciendo, tranquilizaos, es el día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a celebrar con gran alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Dime cuál fue la alegría. Que comprendieron, que entendieron la palabra, salieron de la ignorancia. Era como al esclavo que le quitan las cadenas. Eso es el trabajo de la palabra de Dios. Cuando la influencia del Espíritu Santo llega, cuando el Espíritu Santo posee a los hijos de Dios, nos llena del Espíritu Santo y podemos hablar en nombre de Dios. Eso fue lo que hizo Pablo en casa de Cornelio. Las palabras de Pedro en casa de Cornelio iban llenas del Espíritu Santo. Esas palabras fueron explicadas comprensiblemente, por detalle, que llegó al punto de que el gozo fue tan grande para la familia de Cornelio que el Señor los bautizó de su Espíritu. Qué emocionante es poder estar en una congregación donde la palabra de Dios sea explicada de una manera tan comprensible que pueda producir estos sentimientos en nosotros, que a la misma vez que lloremos, también nos gocemos porque la palabra fue comprendida. Versículo 13 dice, al día siguiente se reunieron los jefes de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, en torno al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Dice que al otro día, primero a este día, todo el pueblo recibió la palabra. Al otro día se dice que se fueron los jefes de las familias, el pueblo, los sacerdotes, los líderes, y dijeron, queremos conocer más. Y dice allí que mire cómo termina, para terminar al versículo 18, dice, y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas debían habitar en cabañas en la fiesta del séptimo mes, que eso era entre mes de septiembre y octubre, que anunciaran y pregonaran por todas sus ciudades y por Jerusalén. Salid al monte y traed las ramas de olivo, pino, mirta, palmera y otros árboles frondosos para hacer cabañas como está escrito. Salió pues el pueblo, trajeron ramas, hicieron cabañas cada uno sobre el terrado de sus patios, en los atrios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la congregación que volvió del cautiverio hicieron cabañas y en cabañas habitaron. Desde los días de Josué, señores, esto es largo. Dice aquí que desde los días de Josué, hijo de Nun,
Hasta aquel día los israelitas no habían hecho así. Y hubo alegría muy grande. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios cada día. Desde el primer día hasta el último, celebraron las fiestas durante 7 días. Y al 8º día, según el rito, tuvieron una solemne asamblea. Qué hermoso es poder rescatar lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Qué gozo tan grande, qué emoción tan grande. Si bien la reconstrucción de las murallas y de las puertas fue una causa de gozo para el pueblo, fue una causa de aún mayor gozo cuando se pudieron restablecer los cimientos de la fe en el corazón de aquel pueblo. Y me parece tan extraordinario que Dios nos esté llamando a hacer una obra igual. Que a la misma vez que reconstruimos nuestras puertas y muros de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, también permitamos que la palabra de Dios en la puerta de las aguas nos llene, nos capacite, nos emocione, nos lleve a una transformación, nos lleve a tener una experiencia renovadora con Dios. Y eso es lo que buscamos en esta jornada de los 40 días de ayuno. Tener una experiencia con Dios a través de la palabra. Y alabo a Dios porque Dios inquietó mi corazón para tener este tema de las 12 puertas de Jerusalén en esta jornada. Y que nosotros podamos tener una comprensión más profunda y clara de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y lo último que quiero decir de la puerta de las aguas en el día de hoy, que no solamente representaba la palabra de Dios, sino que había algo interesante que había detrás de la puerta de las aguas. En la parte interior de la puerta de las aguas se encontraba un salón que se llamaba Cámara Actinus. Actinus se escribe A de agua, V de Víctor, T de Tito, I de indio, N de no, U de uva y S de Samuel. Actinus. La cámara Actinus era un lugar donde se preparaba el incienso especial que se quemaba en el incensario de oro localizado en el lugar santísimo del templo. Ese nombre de Actinus era el nombre de la familia que se dedicaba por generaciones a la preparación de ese incienso sagrado. Como todos nosotros sabemos, y al que no lo sepa, ¿verdad?, lo compartimos, el incienso representaba la oración. Por eso era que cuando se hacía el sacrificio todos los días en el santuario, pasaba por la fuente, se lavaba las manos y los pies del sacerdote. Cuando llegaba allá, ponía de la sangre del cordero dentro del incensario y mecía ese incensario delante del Señor, que representaba las oraciones de los santos. Por eso en el Salmo capítulo 141, verso 2. Salmo 141, verso 2 dice así: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, al alzar mis manos como la ofrenda de la tarde. Y es interesante que David, cuando oraba, levantaba las manos, porque las manos era una representación de cómo se levantaba el humo del incienso. Así se elevaban las manos del penitente cuando iba a orar al templo. Apocalipsis 8, 3 al 4. Apocalipsis 8, 3 al 4 dice: otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos
sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Y es interesante que el incienso se hacía justamente detrás de la puerta de las aguas. Por lo tanto, aquí se establece que todo creyente debe tener una comunicación personal e íntima con el Señor a través de la oración y la palabra de Dios. Y por eso se dice que nosotros nunca debemos estudiar la palabra de Dios sin oración. La oración está íntimamente relacionada con la palabra de Dios. Si las aguas representan la palabra de Dios, la oración, que está representada por el incienso, también se hacía en la misma puerta. Por lo tanto, Dios nos está haciendo un llamado a restaurar la puerta de las aguas, que significa la puerta donde tú y yo nos conectamos con Dios en oración y la puerta donde estudiamos su palabra. Y déjeme decirle, estas dos puertas son las más atacadas. Las puertas más atacadas es la puerta de la fuente y la puerta de las aguas. Porque de todas las cosas que el diablo quiere impedir en nuestra vida, son dos: que seas conducido por el Espíritu Santo a la oración y al estudio de la palabra. El tener una experiencia con el Espíritu Santo, tener una experiencia con la palabra de Dios y tener una experiencia con la oración son tres cosas que el diablo nos quiere. Por eso incluso eran las puertas más destruidas que quedaron, fueron esas dos. Porque es donde más el diablo va a atacar. El diablo donde más va a atacar va a ser la puerta de la fuente y la puerta de las aguas. Ambas daban hacia el estanque de Siloé, a donde estaba el túnel de Ezequías, donde fluía por la roca el agua. Y esa agua que fluye de la roca es Cristo Jesús. Estas puertas representan esa relación, ese vínculo con Dios que debe ser nuestra prioridad. Que el Señor nos dirija y que el Señor pueda traer a nuestras vidas una experiencia única con nuestro Dios. Oremos hoy al Señor pidiéndole a Dios que nos permita tener una experiencia con Él única y sagrada. Que nosotros podamos entrar por la puerta de las aguas y que podamos tener una experiencia igual a la que tuvo el pueblo de Israel, donde nosotros podamos gozarnos, llorar, clamar, levantar nuestras manos, alabar, bendecir y arrepentirnos. Oremos al Señor en esta hora para que el Señor pueda traer esa experiencia vivificante en todos nosotros, que tanta falta nos hace tener una experiencia así en nuestras vidas. Oramos. Querido Dios, levanto mis manos a ti en esta hora, como incienso que asciende hacia el cielo, sabiendo que tú me escuchas. Me acerco a ti con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo mi corazón purificado de mala conciencia y mi cuerpo lavado con agua pura. Te doy gracias porque tu palabra, a través de ella y con ella, me limpias para prepararme como tu novia. Purifícame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto
dentro de mí. Gracias, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo en esta hora. Que haya sido de bendición la palabra del día de hoy. Que podamos tener hoy un sábado distinto, un sábado en la que nosotros podamos entrar en en este gozo del Señor. Que la palabra de Dios hoy sea una fuente que salte para vida eterna. Y quiero cerrar compartiendo contigo este himno, ¿verdad? A mí me encanta, que algunos de ustedes conocen, que se titula Transformando Vidas. En silencio reverente vengo a ti, con mi súplica constante a insistir, pues tú nunca te has cansado de escuchar. Cuando un hijo viene con necesidad, te confieso mi cansancio de vagar en tinieblas, en desorden, soledad, pues yo siento un gran vacío en mi ser, que tu amor llenar podrá con su poder, transformando vidas, como transformaste al mundo en la creación. Transforma mi vida y que pueda ser constante la oración, que te puedan conocer y que otros puedan ver que tu mano me tocó. La presencia de tu espíritu en mí ilumina mi conciencia y mi existir. Trae el aire que me hace respirar, esa paz cuando contigo quiero estar. Tu palabra me alimento a veces, para que mi fe pueda siempre crecer, compartir con otros de tu gran amor y decirle al mundo que eres mi creador, transformando vidas, como transformaste al mundo en la creación. Transforma mi vida y que pueda ser constante la oración, que te pueda conocer y que otros puedan ver que tu mano me tocó. Transformando vidas, como transformaste al mundo en la creación. Transforma mi vida y que pueda ser constante la oración, que te pueda conocer y que otros puedan ver que tu mano me tocó. Transformando vidas.
Gracias familia, que hayas tenido una hermosa mañana de sábado con la palabra del Señor. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que Dios pueda traer esa bendición a cada uno de nosotros. Feliz sábado, estuvo contigo Lizenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder.